Bueno, como les comentaba hace un ratito, además del Día Internacional de Internet, hoy también es el Día Internacional del Reciclado, establecido por la UNESCO. En Argentina está la Asociación Civil Sin Fines de Lucro especializada en plásticos y medio ambiente, que se llama Ecoplas, que en el contexto de esta fecha está presentando el manual Los plásticos en la economía circular. El objetivo, lógicamente, es impulsar el consumo responsable y el reciclado de plásticos. Hay mucho desconocimiento en Argentina sobre el reciclado de plásticos, de residuos electrónicos, de basura, de lo que sea. El tema es importante. Particularmente, volviendo al foco en el plástico, en Argentina actualmente se reciclan 241.000 toneladas de plástico, pero la industria recicladora tiene el 40% de su capacidad ociosa por falta de materia prima. Así que hay mucho por hacer en este campo. Estamos en línea con Mario Tonelli, gerente técnico de Ecoplas. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Buenos días, Débora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, gracias por sumarte a esta entrevista. ¿Por qué? Yo comentaba recién acerca de la capacidad ociosa de la infraestructura en Argentina. ¿A qué se debe esto? ¿Es que está sobredimensionada o es que le están llegando muchísimos menos plásticos de lo que le deberían llegar para poder reciclarlos? No, lo que pasa es que está llegando poco plástico, o sea, nosotros los ciudadanos no estamos separando plástico como para abastecer a la industria recicladora plástica. O sea, falta un sistema de gestión de residuos que haga una recolección diferenciada de residuos reciclables y los otros residuos que son basura o residuos húmedos. En la capital federal existe ese sistema. Hay un circuito logístico que recoge los reciclables, los lleva a los centros verdes los separan, los enfardan y los envían a la industria recicladora plástica. Pero esto sucede solamente en la capital federal, parcialmente en La Plata, en algunas ciudades, Córdoba también tiene doble circuito de recolección de reciclables, pero en el resto del país no hay un sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos, y esto hace de que muchos reciclables, que son una materia prima valiosa, vayan a parar a los rellenos sanitarios. Otro punto también. ¿Cuál es el rol del consumidor, de la persona que está en la casa en todo esto? ¿Podríamos, o sea, esto cambiaría si las personas pusiéramos en una bolsa separada los plásticos o algo así? Porque una cosa que se ve es que si yo en mi casa separo todo, después lo voy a meter en el contenedor ese de plástico gigante que está en la cuadra, y después todo eso se mezcla otra vez en el camión de residuos. Entonces es como que no tiene, o sea, separo en mi casa, pero después se vuelve a unir en el camión. No es el caso de la capital federal, podría ser el caso de alguna ciudad pequeña del interior del país donde eso verdaderamente sucede, pero en ciudades como la ciudad de La Cava, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Rosario, tienen circuitos diferenciados de recolección de residuos. O sea, pasa un camión específico que levanta los contenedores amarillos, y esos contenedores van a parar a como dije antes, a los centros verdes. Y los centros verdes, que en la capital federal son 12 cooperativas, separan todos los materiales reciclables, no solo los plásticos, sino también el papel y el cartón, el vidrio, los metales, y los envían a la industria recicladora plástica. Hay que tener en cuenta que un plástico post-consumo no es un residuo, sino que es una materia prima. Ese tiene que ser un concepto que tienen que tener todos los ciudadanos. Es una materia prima para otra industria que está trabajando, como dijimos, al 40% de su capacidad. Hay empresas que tienen que parar, por ejemplo, 1 o 2 días por semana porque no tienen, por ejemplo, materia prima para procesar. ¿Por qué? Porque no hay suficiente separación. Sí, encima me da la Nosotros, sensación de que el plástico se usa cada vez más para preparar un montón de productos, para fabricar no solamente juguetes, sino que incluso los muchos dispositivos electrónicos que quizás antes usaban metal, ahora tienen piezas de plástico también. sí, es el caso, por ejemplo, de la industria automotriz, por ejemplo, que
los autos, por razones de seguridad, usan cada vez más plástico, ¿no? Todos los paragolpes hoy en día absorben absolutamente los impactos, porque son de plásticos y adentro tienen un plástico espumado que absorbe los impactos, los cinturones de seguridad, los airbags, infinidad de productos de plástico que tiene un automotor, que además de hacerlo más liviano, con eso se consume menos combustible y se emite menos dióxido de carbono, aumentan muchísimo la seguridad de los vehículos, lo mismo para la industria electrónica, ¿no? Y la industria también de los electrodomésticos. Las heladeras, por ejemplo, el interior es totalmente hecho de plástico, ¿no? Claro, por eso es como que la tendencia marca a que el plástico se está incorporando en productos que antes utilizaban otros materiales. Después lo que te quería preguntar es que con respecto al reciclado conocemos la regla de las 4 R's, ¿no? Que es reciclar, reutilizar y recuperar y también reducir. ¿Cómo estamos los argentinos respecto a estas acciones? Nosotros hicimos una encuesta en Opinaya el año pasado, y eso revela que 6 de cada 10 argentinos no recicla, digamos. Pero cuando se le pregunta por qué no reciclan, 8 de cada 10 dice que tienen la voluntad de separar y reciclar la basura, pero no cuentan con la suficiente información y la infraestructura para hacerlo. O sea, el municipio en el cual viven no tiene los sistemas, como hablábamos antes, de recolección diferenciada y de contenedores específicos para productos reciclables. Entonces, esos ciudadanos, según las encuestas, estarían dispuestos a reciclar, pero uno de los obstáculos que tienen son la infraestructura, ¿no? Hay muchas ciudades del interior del país que no cuentan con circuitos de recolección diferenciada, y lamentablemente todos los reciclables, no solo plásticos, sino también papel y cartón, metales, vidrios, van a parar a los rellenos sanitarios. Además, en Argentina está el problema, informado oficialmente por el Ministerio de Ambiente de la Nación, que existen aproximadamente 5.000 basurales a cielo abierto en el interior del país, especialmente, que es la peor solución ambiental. Un basural a cielo abierto contamina las napas de agua, frecuentemente se queman, con lo cual emiten emisiones gaseosas. O sea, falta un sistema integral de gestión de residuos sólidos urbanos, y también falta un marco legislativo a nivel nacional, que es lo que se denomina ley de envases o una ley de responsabilidad extendida del productor. Débora, sí, también falta... sí. Bueno, estamos en el WhatsApp para los mensajes, el 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Bueno, sobre esta nota que ya la habíamos compartido con todos los oyentes también el día viernes, la información que tienen, el buen trabajo que está haciendo Ecoplas, que tienen un manual de reciclado, preguntan los amigos que se comunican vía WhatsApp. Sí, y piden nuevamente si se puede reiterar en el Twitter o Instagram, o si no en @ZIG Producciones. Ahí en @DéboraSlot yo acabo de tuitear este manual que se llama Los plásticos en la economía circular, que tiene que ver justamente con brindar información a la gente para que se empiece a mover todo este circuito, porque la verdad es que es un circuito que está compuesto por muchísimos eslabones, y lo que vos contabas recién, Mario, con respecto a esto de los basurales a cielo abierto, lo mismo está sucediendo con la electrónica de consumo. A veces uno camina por la calle y ve un monitor tirado al lado del contenedor y cosas así, y tienen materiales que pueden ser tóxicos, que no son amigables con el medio ambiente. Entonces también hace años que está un proyecto para legislar eso, qué hacer con esos residuos, para no dejarlos tirados ahí, que son realmente un problema. Sí, eso existe un proyecto de ley que se está tratando actualmente, y que se llama
gestión de los RAE, que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Existe en muchas partes del mundo esa legislación ya, que es específico para tratar los productos que vos mencionás, ¿no? O sea, todas las computadoras, los monitores, las impresoras, todo ese tipo de cosas que tienen una vida útil después de que digamos que terminaron su uso, porque se los puede reciclar y se puede recuperar los materiales que están internamente dentro de los circuitos, se puede recuperar el plástico, se puede recuperar el cobre, que es muy valioso. Hay metales muy valiosos también en todos esos aparatos eléctricos y electrónicos. Sí, incluso hay organizaciones que juntan todo eso que nosotros consideramos chatarra electrónica, pero que la vuelven a juntar partes y demás, y después arman equipos que pueden servir en colegios rurales, en cárceles. Hay gente a la que le vendría muy bien esos dispositivos, que quizás nosotros ya no usamos. Exactamente, esa es una de las R que se llama la reconstrucción o la reparación, que significa que muchos productos de esos son reparados y pueden volver a ser usados simplemente cambiando algunas piezas simples, y pueden volver a ser usados nuevamente sin necesidad de que termine su obsolescencia, ¿no? Mario, eso con respecto al reciclado, antes de cerrar la nota, con respecto al tema del reciclado del plástico, ¿estamos mal, pero la tendencia es hacia la mejora, o estamos mal y vamos a estar peor? No, el reciclado plástico en Argentina se reciclan 241.000 toneladas y se multiplicó por 4 en los últimos 15 años el reciclado de plástico, y sigue creciendo. La industria del reciclado plástico es una industria pujante, es una industria que ha hecho inversiones muy grandes. Una de las inversiones que vemos todos los días en la calle es el reciclado de las botellas de agua y gaseosas de PET, que vuelven a ser usadas por un proceso de superlimpieza que realiza la industria argentina. Vuelven a ser usadas en botellas de agua y de gaseosa. Lo podemos ver en las principales marcas de gaseosa que lo publicitan en sus etiquetas, y las principales envasadoras de agua también publicitan en sus etiquetas que sus botellas contienen productos reciclados. Y ahí entramos en el concepto de la economía circular, totalmente. O sea, las botellas que post consumo de agua y de gaseosa vuelven a ser usadas en agua y gaseosas. Es un proceso muy novedoso, está aprobado por el Código Alimentario Argentino ya desde hace 5 o 7 años, y no solo se producen botellas, sino también que ya se están produciendo bandejas con plástico reciclado, post consumo. Eso está contemplado en el Código Alimentario Argentino. O sea, la industria recicladora plástica está continuamente innovando e invirtiendo en nuevas tecnologías para aumentar la cantidad de reciclado de plástico. Perfecto, gracias Mario Tonelli, gerente técnico en Ecoplas. Ya estamos difundiendo el link con el manual para que la gente aprenda más sobre los plásticos en la economía circular. Muchas gracias y buena semana. Gracias, igualmente, Débora. Hasta luego, buen día.